Hola a todos, cordial saludo. Soy Rodrigo Pérez y a continuación les voy a hablar sobre la genealogía, el método genealógico de Michel Foucault y principalmente vamos a abordar un problema del contexto colombiano que es el conflicto armado en Colombia. En filosofía, la genealogía digamos que es una técnica, un método histórico en el cual se cuestiona el surgimiento comúnmente entendido de diversas creencias filosóficas y sociales, mostrando historias alternativas y subversivas de su desarrollo. La genealogía, inspirada en Nietzsche y desarrollada posteriormente por Michel Foucault, digamos que es una técnica histórica que analiza cómo las creencias, verdades, conceptos surgen como producto de las relaciones de poder en lugar de buscar un origen esencial o puro. Este método examina documentos de manera rigurosa para revelar las fuerzas históricas y los mecanismos de poder que sostienen las prácticas y saberes, mostrando rupturas y transformaciones en todo su desarrollo. Digamos que más que describir los discursos, lo que busca es entender cómo se forman y cómo se perpetúan a través del poder. Este método genealógico, digamos que consiste en hacer un análisis riguroso, minucioso y paciente de documentos en búsqueda de verdades sin apariencias. Con este método para abordar el problema del conflicto armado en Colombia. Bueno, aquí tenemos el método genealógico de Michel Foucault, con el cual vamos a abordar la problemática social del conflicto armado en Colombia. Entonces, este método genealógico analiza críticamente cómo el poder configura los discursos, mostrando que la verdad y el conocimiento no son universales, sino que emergen en contextos históricos específicos, como el de Colombia, y digamos como resultado de las relaciones de poder y las luchas sociales. Entonces, lo primero que debemos hacer es ver el conflicto armado en Colombia como un fenómeno histórico que se comprende a través de las transformaciones de poder, discursos y prácticas más allá de los eventos recientes. Con ello, digamos que surge el siguiente interrogante: ¿cómo se han constituido históricamente las condiciones que posibilitaron y perpetuaron el conflicto armado en Colombia? ¿Y qué relaciones de saber y poder lo sostienen en la actualidad? Entonces, lo primero que debemos hacer es, aplicando el método genealógico, es hacer una identificación de las discontinuidades históricas. Digamos que en esta parte el análisis no busca una línea de causa-efecto, sino rupturas y transformaciones en el ejercicio de poder que explican el persistente conflicto en nuestro país. Nos trasladamos entonces desde esta perspectiva a lo que son los inicios de este conflicto. Y para ello nos vamos al periodo colonial. En este periodo colonial podemos ver que hay una configuración de un sistema económico, digamos, basado en la desigualdad de tierras y la explotación. Entonces ahí vemos una relación de poder entre lo que era la corona, los terratenientes y por supuesto las poblaciones indígenas y las poblaciones también afrodescendientes. Nos vamos al periodo de la independencia, nos trasladamos al siglo, digamos, XIX, donde hay una fragmentación del poder político en fracciones partidistas. Se concentra la tierra en manos de élites, digamos, lo que genera exclusión social y tensiones sociales. Después surge de esto el conflicto armado, que parte de esa violencia política entre los liberales y los conservadores durante esta época de violencia. Y por último tenemos lo que es el narcotráfico. El narcotráfico es digamos, la fuente que permite que este conflicto se alimente. Entonces genera nuevos actores armados como los paramilitares.
Entonces hay unas transformaciones de las guerrillas en actores económicos más que ideológicos. Esto es causado por el narcotráfico. Luego encontramos las relaciones entre poder y saber. Y ahí encontramos que el conflicto armado no solo se ejerce físicamente, sino que se construye a través de los discursos que legitiman y perpetúan las relaciones de poder. Por ello encontramos también el discurso de la legitimidad estatal. Entonces, el conflicto armado no solo se ejerce físicamente, como ya lo dije, sino que hay unas políticas de seguridad que justifican, bajo la idea de proteger a la población, justifican la violencia y el conflicto. También encontramos una narrativa sobre los actores sociales del conflicto. Esta narrativa, digamos que allí están las guerrillas, los paramilitares, que, digamos, legitiman como defensores de los intereses populares o de élites, respectivamente. Luego pasamos a la construcción de la figura del enemigo. En este caso, digamos que el campesino, el sindicalista o el defensor de derechos humanos han sido etiquetados como enemigos o subversivos, facilitando la criminalización de la protesta social. Posteriormente a esto pasamos a lo que son las prácticas e instituciones que sostienen el conflicto. Y allí podemos encontrar que en esta parte se hace un análisis que se centra en los dispositivos que permiten la reproducción del conflicto. En este caso encontramos la propiedad de la tierra, el rol del Estado y la economía del conflicto. Entonces la propiedad de la tierra es que la tierra se concentra en pocas manos. Por parte del Estado hay un rol que es que el Estado, digamos, usa la violencia y la militarización, digamos, como para mantener el orden en la sociedad. Posteriormente pasamos a la economía del conflicto, que, digamos, los actores armados y los sectores económicos se benefician de la ilegalidad, como es el caso del narcotráfico, que ya lo mencionamos anteriormente, la minería ilegal, la explotación de recursos y el aprovechamiento, la fauna y la flora de nuestro país indiscriminadamente. Por último, pasamos al impacto en las subjetividades. El conflicto armado ha configurado formas específicas de ser y actuar en la sociedad colombiana. Y ahí encontramos que hay una naturalización de la violencia, porque digamos que la guerra se ha convertido en algo normal, en algo que fragmenta la memoria colectiva, y hoy lo vemos como algo natural en nuestro país, porque es una violencia y es una guerra que lleva muchos años en nuestro país. Luego encontramos aquí lo que son los sujetos precarizados. ¿Qué son estos sujetos precarizados? Digamos, nos referimos a las víctimas, a esas víctimas del conflicto que se convierten en cifras o daños colaterales que puedan tener, despojándolos de su individualidad y agencia como tal. Todos estos pasos o todas estas pautas que vemos aquí nos permiten identificar el conflicto armado en Colombia desde una perspectiva diferente, utilizando el método genealógico. Finalmente, el conflicto armado en Colombia, digamos que perpetúa jerarquías de poder que favorecen a las élites, pasando de una violencia física directa al control de poblaciones mediante desplazamientos y control territorial. La violencia en este sentido, o en cierta forma, digamos que garantiza el control de los recursos y mantiene el orden socioeconómico. Abordar el conflicto, digamos que requiere enfrentar sus raíces históricas y estructurales, y no solo sus manifestaciones inmediatas, como lo podemos ver en la actualidad. Considero que el método genealógico de Foucault, digamos que no solo ilumina las dinámicas históricas del conflicto armado en Colombia, sino que también ofrece unas herramientas para imaginar estas formas alternativas de organización social y política que trascienden las lógicas de la exclusión y la violencia. Muchas gracias.